Sí, hermano, oremos. Padre eterno, Señor, te damos gracias porque podemos estar acá reunidos a esta hora eh, en familia. Te pedimos, Señor, en este momento que nos enfoques en el tema que nos quiere compartir Jessica, que tú estés con ella y seas proveyendo palabras sabias para exponer. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros y nos dé sabiduría y con nuestros hermanos que están reunidos. En Jesús, amén. 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 Bueno, me perdonan, de pronto se escucha una música de fondo, ¿sí? Pero no sé, de pronto tienen problemas de conexión como para poderlos mirar un poquito. Es que me siento como sola cuando no los veo, cuando me veo solita. Por lo menos los veo que hacen así, que asienten, o que como que cara de que no entienden, o lo que sea. Entonces, digamos que hay como más, como qué, como más acercamiento, ¿sí? Con esta distancia. Ah, ahora sí vi a Marta, ve. Muy bien. Bueno, entonces tenemos los 2520, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeñito resumen de la última vez que lo estudiamos, que lo vimos a la luz de Levítico 26, ¿verdad? Y hoy vamos a hacer un contraste, una comparación, un contraste, con Daniel 4 y Daniel 9. Bueno, entonces, a ver, ¿quién de ustedes me quiere contar? Bueno, yo les corro aquí la presentación. Ay, aquí. Listo. ¿Qué recuerdan ustedes de lo que nosotros vimos de Levítico 26? ¿Quién me quiere contar? No estuve, pero recuerdo que son las bendiciones y las maldiciones, ¿cierto? Sí, señor. Sí, así es. Entonces, nosotros, ¿cierto? Tomamos los versículos de Levítico 26, ¿cierto? Y los organizamos de tal manera en donde vemos que del 1 al 2 hay una advertencia, del 3 al 13 encontramos las bendiciones, del 14 al 17 las maldiciones o las consecuencias, del 14 al 17, ¿cierto? Tenemos lo que le dicen o le llaman la primera maldición. Desde el 18 tenemos la segunda maldición, del 21 al 22, luego aparece del 23 al 26 y el 27 al 39, donde se repite que los 7 tiempos, donde nosotros encontramos esa palabra de los 7 tiempos, ¿cierto? Y ya del 40 al 46 vemos cómo Dios restaura, ¿cierto? Y quiere volver a una relación de pacto con su pueblo. Entonces, es importante que nosotros sepamos y recordemos que pues aparece como si fuera primera maldición y segunda maldición, pero realmente es una sola. ¿Sí? Es una sola. ¿Sí lo recuerdan o lo leemos un poquito para recordarlo? ¿Qué dicen? ¿Hola? Sí lo recordamos, hermano, perfectamente. Bueno, gracias por contestar. Listo, perfecto. Entonces, esa era como la... Entonces, estos versículos que están en rojito, en estos versículos nosotros vamos a encontrar la palabra ¿qué? La palabra 7 tiempos. Entonces, vamos a leerlo para recordarlo. ¿Quién tiene la Biblia ya en Levíticos para que nos ayude, por favor? Voy a cerrar un poquito acá para que no se escuche tanto. Yo la tengo. Listo. ¿Nos puedes leer el 18, el 21, el 24 y el 28, porfa? Mientras yo cierro acá. Dice el 18.
Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. El 18. El 21. Y si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo aumentaré las plagas sobre vosotros 7 veces más, de acuerdo a vuestros pecados. El 24. Yo también procederé contra vosotros en oposición y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Y el 28 dice, yo procederé contra vosotros y lo haré con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. ¿Tienes? Sí, señora, muchas gracias. Entonces, ahí vemos que en estos versículos aparece la palabra 7 veces, ¿cierto? 7 tiempos. Bueno, entonces aquí tenemos la palabra 7 veces. Nosotros nos tenemos que ubicar en el original hebreo, ¿ya? Cuando nosotros la buscamos en el original hebreo, vemos que es una sola palabra, ¿sí? La palabra 7 veces. En este capítulo de la Biblia, de Levíticos 26. Bueno, y cuando lo buscamos en el eastward, por acá tengo lo del eastward. Ay, no, bueno. Entonces, cuando lo buscamos en el eastward, a nosotros nos aparece H7651 y allí vemos que realmente es una sola palabra, o sea que es la palabra 7. O sea, esta palabra a veces, ¿sí? No está como tal dentro de ¿qué? De Levíticos 26, como sabemos por la Biblia King James, la versión de la Biblia King James en inglés, ¿sí? Entonces la palabra veces no existe en el hebreo en estos versículos. Los adventistas creen que es una profecía de incremento de intensidad, no de tiempo. Entonces nosotros debemos tener claro que a pesar de que vemos que es repetitivo esta palabra, o es repetitiva esta palabra de los 7 tiempos, no es una profecía de intensidad. No es que Dios, ¿cierto?, los va a maldecir 7 veces, ¿cierto?, o va a repetir la maldición 7 veces, ¿ya? Sino que podemos verlo como una repetición y ampliación de la información, ¿sí? Por eso es, porque se repite una y otra vez, pero no quiere decir que vayan a ser 7 maldiciones o 7 consecuencias o 7 espacios pues de tiempo de consecuencias, ¿no? Sino que realmente es la misma, pero lo que hace el Señor es una repetición y una ampliación en estos versículos. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Listo. Levítico 26 no es ya lo hablamos, ¿no? No es un castigo de intensidad, sino es una profecía de ¿qué? De tiempo. Bueno. Entonces ahora sí vamos a pasar a hacer la comparación y el contraste con Levítico 26 y con Daniel 4. ¿Sí? Vamos a tomar. ¿Por qué Daniel 4? Porque en Daniel 4 también nosotros vamos a encontrar la palabra 7 tiempos, ¿no? En lo que era Levítico 26, nosotros mirábamos la palabra de 7 veces, ¿cierto que sí? Entonces, aquí vamos a encontrar la palabra 7 tiempos y la vamos a rastrear, ¿no? Porque la idea, ustedes saben, ¿cierto? Que es rastrear las palabras hasta hallar la raíz y su verdadero significado. Entonces, en Levítico 26, nosotros tenemos que 7 tiempos es una sola palabra, ¿no? Ya como nosotros lo vimos las 7 veces. Porque la palabra a veces no existe en el hebreo de ese capítulo. Entonces, hablamos de que aquí, en este caso, ese 7 es un adverbio, ¿sí? Aquí en la parte de abajo, yo les dejé la categoría gramatical para que recordemos que es un adverbio, que es un adjetivo, que es un sustantivo, porque aquí los vamos a nombrar, ¿sí? Y vamos a diferenciarlos. Entonces, en Levítico 26 le encontramos
Esta palabra como una sola, o sea, solamente 7, es un adverbio, ¿sí? Y es H7651. Bueno, si alguno de ustedes tiene el easyword, por favor, y lo puede ir buscando para que lo pueda compartir con nosotros también. Bueno, tenemos acá, ¿hasta ahí está claro? Cuando nosotros hablamos de adverbio, ¿sí? Son las palabras invariables que caracterizan al verbo en modo, tiempo, lugar, cantidad y negación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El adverbio cambia el sentido del verbo, ¿ya? Entonces, aquí pone un ejemplo. Ricardo compró un libro demasiado costoso en la librería panamericana, ¿sí? Entonces, la oración original podría ser: Ricardo compró un libro costoso en la librería panamericana, ¿sí? Entonces, aquí el adverbio es demasiado. Puede ser: Ricardo compró un libro poco costoso en lugar de demasiado, ¿sí? Ricardo compró un libro grande, ¿cierto? Y costoso. No, grande sería un adjetivo, ¿sí? Entonces, esta palabra, este adverbio lo que hace es cambiarle el sentido ¿de qué? De el verbo. Pero ya ustedes lo pueden ampliar en la casa, pueden estudiar, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el adverbio. Aquí vamos a ver cómo la palabra se ve en el adjetivo y en el sustantivo. Entonces, en Daniel 4, ¿sí? Nosotros vemos que los 7 tiempos son 2 palabras, ¿sí? Mientras que en Levítico 26 es una sola palabra, porque vemos que a veces no está. En Daniel 4 sí tenemos las 2 palabras por separado, o sea, las 2 palabras sí se encuentran en el hebreo. 7 lo tenemos como H7651, que es un adjetivo, ¿sí? Lo encontramos en Daniel 4:25 como tiempos, o sea, duración, ¿sí? Aquí lo encontramos como H5732, ya como un sustantivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro de Daniel 4? ¿Quién me dice qué es lo que ocurre dentro de Daniel 4? Y vamos a hacer como una estructura similar a lo que hicimos con Levítico 26, ¿sí? Así como está acá. ¿Quién me dice qué sucedió en Daniel 4? El sueño de Nabucodonosor. Sí, señor, es el sueño de Nabucodonosor. Entonces resulta que en los primeros versículos, vamos a leerlos. David, tú me puedes ayudar a leer del 1 al 9, por favor. Dice: el rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones, tierra, paz que sea multiplicada. Me ha parecido bien declarar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosos son sus milagros. Su reino es reino eterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Entonces tuve un sueño que me espantó, y las fantasías sobre mi cama y las visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso di un decreto para traer a mi presencia a todos los sabios de Babilonia, a fin de que me diesen a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos, y yo conté el sueño delante de ellos, pero no me dieron a conocer su interpretación. Al final entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien hay espíritu de los dioses santos. Yo conté el sueño delante de él, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ¿cómo entiendo que en ti hay espíritu de los dioses santos y que ningún misterio está escondido de ti?
Dime las visiones del sueño que he tenido y su interpretación. Tienes el micrófono apagado, Jessy. Hola, sí. Bueno, entonces aquí vemos lo que nos acaba de leer David, que de versículo 1 al 9 nos habla del sueño de quién, de Nabucodonosor. Entonces ahora vamos a leer del 10 al 18. ¿Quién lo quisiera leer? Por favor. Yo lo leo. Gracias. Ah, hola, la hermana Lili lo va a leer. No, ya, te lo dejo a ti. Bueno, dice, estas son las visiones de mi cabeza cuando estaba en mi cama. Me parecía que veía un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Crecía ese árbol y se hacía fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, y su vista hasta el cabo de toda la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto en abundancia, y para todos había en él mantenimiento. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Veía en las visiones de mi cabeza, estando en mi cama, y he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle su follaje y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Sea mudado su corazón de hombre y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La demanda para que conozcan los vivientes que el Altísimo señorea en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Gracias, Jess. Entonces, aquí nosotros vemos la descripción del sueño, ¿no? Ya Nabucodonosor cuenta, ¿verdad?, cuál es el sueño que ha tenido. Él lo describe. Y encontramos el primer 7 tiempos. ¿Cierto que sí? Lo encontramos en qué versículo? 16. En el versículo 16. Muchas gracias. Así es. Liliana, ¿lees del 17 al 27, porfa? Del 17. No. Perdón, del 19 al 27. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo.
y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y cuando a la orden de dejar en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Gracias, hermana. Entonces, ¿dónde encontramos los otros 2 7 tiempos nombrados aquí? ¿En qué versículos? ¿23 y 25? Muy bien. Excelente. Así es. Bueno, entonces nosotros en estos versículos vemos que Daniel interpreta el sueño, ¿cierto? Daniel empieza a contarle qué va a suceder, ¿cierto? ¿Qué fue eso que él soñó, ¿cierto? Entonces empieza a interpretarle el sueño. Bueno, y vamos a leer estos últimos versículos, que es del 28 al 36. Entonces vamos a pedir el favor a Marta. Del capítulo 4 de Daniel. Sí, señora. Sí, señorita. Disculpe, hermana, ¿de cuál versículo? Sí, del 4, el capítulo 4, versículo del 28 al 36. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi corazón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida.
Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Amén. Bueno, entonces vemos acá que tenemos un cumplimiento de qué? De esa maldición, ¿sí? De la maldición, ya vamos como a identificarla un poquito más. Y luego vemos cómo el Señor restaura, ¿cierto? De esa maldición a quién? A Nabucodonosor. ¿Le devuelve qué? Le devuelve la razón, ¿cierto? Le devuelve el reino, ¿cierto? Entonces, bueno, yo les quiero preguntar algo, ¿sí? Aquí en Daniel 4, nosotros vemos que esos siete tiempos son siete maldiciones o de pronto son siete veces la intensidad, así como cuando calentaron el caldero cuando metieron a Daniel en el caldero ardiente. ¿Cómo ustedes pueden interpretar esos siete tiempos? ¿Fueron siete maldiciones que tuvo, siete castigos? ¿O cómo fue? Cuéntenme ustedes. Periodo- Sí, Es un periodo de tiempo, Señora Liliana. un periodo de tiempo. Ah, fue un solo periodo de tiempo, ¿cierto? Uno solito. Pero aquí nosotros vemos que es que repetitivo, pero es repetitivo en intensidad. No, no es repetitivo en intensidad. ¿Es repetitivo en tiempo? No, no es repetitivo en tiempo. Es el mismo siete tiempos, ¿cierto? Pero lo que hizo Dios en estos versículos fue ampliar, ¿no? Repetir y ampliar, ¿cierto? Muy bien, para aclarar, ¿cierto que sí? Para dejar más claro, para que pudiéramos comprenderlo. Más no fueron, digamos, siete tiempos más otros siete tiempos, porque ¿cuántas veces aparece la palabra siete tiempos en este capítulo? Como 4 veces. Sí, señora, cuatro veces, aparece cuatro veces. Entonces, si nosotros multiplicamos, ¿cierto? 7 por 4, eso nos daría a nosotros 28 tiempos, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que no fueron 28 tiempos, sino que el Señor estaba, ¿qué? Repitiendo y ampliando. O sea que realmente solamente fueron 7 tiempos y que los 7 tiempos fueron ¿cuántos años? 7 años. 7 7 años literales, muy bien, 7 años literales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos con la luz que tenemos de Daniel 4, vamos nosotros a comparar y contrastar con Levíticos 26 y nos damos cuenta que allí también la palabra de 7 veces está en repetidas ocasiones, ¿cierto? Pero no quiere decir que sea un incremento del castigo ni que tampoco sea una sumatoria de tiempo, ¿cierto? Que sean siete veces más otras 7 veces, sino que también es una repetición y una ampliación, ¿sí? ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí, hermana, está Hermana, bien claro. Ah, bueno. hermana Jessica, Señora, también podríamos decir que, Dios había dado un tiempo para que ellos, o sea, un periodo de gracia para que ellos se devuelvan, para que hagan lo recto delante de Dios. Entonces, si aún con esto no, o sea, si aún con esto dice no, no volvieron, entonces le va a pasar esto y esto y esto, ¿no? Entonces llegó un tiempo en que ya no se podía, ya no se iba a devolver, ya el juicio ya venía ejecutivo. Entonces podríamos mirarlo así también. Por ejemplo, cuando
lo doy otro ejemplo para que si me pueden entender, para hacerme entender un poquito. Por ejemplo, cuando Noé le dicen, cuando en la maldición de Noé, de Can, le dice, maldito sea Canaán. O sea que Dios le estaba dando hasta la generación de Canaán, toda esa generación para que se arrepintieran sí, hasta la cuarta, para que se arrepintieran de ese pecado, pero no, ellos no se arrepintieron, ellos al contrario, llegaron a la forma más baja del paganismo. Entonces, así entiendo que podría ser también con Levíticos 26. Ya llegó en un tiempo que ya no, ya era irreversible. Mana Jessica, no la escucho. Ya, es que tenía cerrado el micrófono. Sí, tú lo estás enfocando más como al cumplimiento de la profecía, ¿cierto que sí? ¿Sí? Bueno. Bueno, muy bien. Bueno, entonces tenemos aquí, ahora vamos a hacer la comparación y el contraste. Ya lo hicimos ¿con quién? Con Daniel 4 y con Levíticos 26, ¿sí? Ya lo hicimos, ¿cierto que sí? La clase pasada vimos los versículos y leímos los versículos de Levítico 26. Y lo identificamos igual que hicimos hoy con Daniel 4, ¿cierto que sí? Bueno, entonces ahora vamos a hacerlo con Daniel 9, ¿cierto? Daniel 9. Entonces, nosotros tenemos que en Daniel 9 encontramos la palabra 70 semanas. Vamos a pedirle el favor a Matías que nos lea el capítulo de Daniel 9, versículo 24. San Matías todavía no lee, hasta ahora está en el primer año de estudio. Bueno. Entonces tú, Sandra, por favor. ¿Qué versículo? 24. Daniel 9, 24. Sí. Busco. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo». Gracias. Entonces vemos que en Daniel 9:24 encontramos dos palabras. Encontramos la palabra 70 y la palabra semanas, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Si ven esta palita que está aquí, vamos a hacer, vamos como a desenterrar, vamos a acabar y acabar y acabar para a excavar, ¿cierto? Vamos a excavar para encontrar la raíz de cada palabra, ¿sí? Entonces, ¿cómo encontramos la raíz de cada palabra? Para eso vamos a usar el isboard, ¿cierto? Para mirar cuál es la raíz de cada palabra. Entonces, le vamos a hacer un seguimiento. Vamos a empezar a buscar la palabra 70, ¿cierto? Y nos arroja H7657. Y esa palabra, ¿cierto? Se relaciona con la palabra 7. Viene de la palabra 7, la palabra 70. Pero aquí yo quiero que ustedes también vean, ¿cierto? Porque recuerden que estamos haciendo una comparación en contraste. Aquí tenemos la palabra semana, la palabra semana, ¿cierto? Ustedes la buscan, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de semana, habla de 7 días, ¿ya? Pero generalmente cuando usted va a ir no sé, va a ir de vacaciones, ¿cierto? Entonces
No dice me voy a demorar 7 días, sino me voy a demorar una semana, ¿cierto? Entonces está hablando de 7 días y encontramos la misma palabra 7, ¿cierto? Que también se deriva de la palabra 70. Me dicen si de pronto estoy como muy enredada, si los estoy de pronto como enredando un poquito, me van diciendo, si me están siguiendo también me dicen, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos y buscamos en el libro, encontramos que de esta misma palabra 7, que está aquí, miren, ambas, 7, 7, ¿cierto? La encontramos en la H7651, ¿sí? Pero esa no es totalmente la raíz de esa palabra 70, ni tampoco es la raíz de la palabra semana. La raíz como tal, ¿cierto? Perdón, sí, es la raíz, discúlpenme, es la raíz de la palabra 70 y la palabra semana, ¿sí? ¿Cuál es la raíz? La palabra 7, ¿sí? La raíz de su palabra 7650, H7650, y quiere decir hacer un juramento, maldecir, conjurar, hacerse 7 a uno mismo, juramento y completar, ¿no? Cuando lo estuve estudiando, pues estaba la explicación de que completar, pues como el número 7, pues también es perfección, ¿cierto? Entonces, pues habla también como de completar. Cuando nosotros lo vemos a la luz del Levítico 26, aquí haciendo la comparación y el contraste, vemos que cuando hablamos de las 7 veces que aparece aquí, y ya lo hicimos, las 7 veces, ¿cierto? Que nos aparecen en los versículos 18, 21, 24 y 28. Y que veces ya sabemos que no existe como tal dentro de ese capítulo en el hebreo, ¿cierto? Entonces vamos nuevamente a la palabra raíz, que es la palabra 7, que es la misma H7651, ¿cierto? Y H7650. Y significa lo mismo, hacer un juramento, porque es la misma palabra. Hacer un juramento, maldecir, conjurar, hacerse 7 a uno mismo, ¿cierto? Completar. Entonces, lo que hemos hecho hoy es comparar y contrastar Daniel 4, ¿cierto? Y hemos visto la estructura de Daniel 4, que es muy similar a la de Levítico 26, cuando nosotros vimos acá. Daniel 4, que es similar a la de Levítico 26, que vimos en la anterior clase, ¿cierto? ¿Quién más me dice? ¿Quién más me dice qué hicimos? Pero hasta ahí Identificamos en Levítico 26 la palabra 7 como adverbio y en Daniel 4 es como adjetivo. Sí, muchas gracias, ¿cierto? Entonces, con respecto de Levítico 26, nosotros vemos que hay unas características similares tanto en Levítico 26 como en Daniel 4. ¿Cuáles son esas características? Hermana, repita la pregunta. Ambas tienen
tienen unas características. Recuerden que lo que hicimos fue una comparación y un contraste, ¿cierto? Ambas comparten algunas características, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son esas características? El 7. 7 veces. Sí, muy bien. Bueno, muy bien. Castigo. Dígame, Marta. Implica un castigo. Excelente, muy bien. Claro que sí, hay un castigo. ¿Qué más hay? Una profecía. Una restauración, hermana. Muy bien, hay una restauración. Sí, señor David, claro, también profecía, ambos son una profecía. Pero como dice el hermano Libardo, como dice Libardo, es restauración también. Hay una restauración. Muy bien. Entonces, para resumir lo que ustedes dijeron, porque ustedes están en lo cierto, están en lo correcto, nosotros lo que hemos hecho como tal, ¿cierto? En cuanto a Levítico 26, encontramos que hay una advertencia, ¿cierto? Y en el caso de Daniel hay un sueño, ya que también puede tomarse como una advertencia, ¿no? Hay una interpretación, ¿cierto?, de ese sueño. Y en Levítico 26 hay una maldición, unas consecuencias a la desobediencia. Luego, entonces viene el castigo, como dijo Marta, ¿ya? Y después la restauración, como dijo Libardo. Que es lo mismo que ocurre con ¿quién? Con Nabucodonosor. Así como ocurrió con el pueblo de Israel, también con el pueblo de Dios, también ocurre con ¿quién? Con Nabucodonosor. Que recibe la maldición, pero luego Dios que lo restaura. Bueno, entonces en Daniel 4 nosotros encontramos, como dijo David y dijo Sandra, encontramos la palabra 7 tiempos, ¿ya? En Daniel la encontramos 4 veces, ¿ya? Y en Levítico 26 también la vamos a encontrar esa palabra, ¿cierto? Como aparece en la King James. Porque recuerden que es muy importante tener en cuenta que tomamos como referencia la King James para hacer esta comparación y contraste, para hacer el análisis de este texto, buscar la raíz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que la palabra veces como tal no existe dentro de ese capítulo con la King James, ¿ok? Y no la encontramos en el hebreo. Bueno, en el caso de Daniel 4, vemos que a Nabucodonosor no se le castigó como nosotros veníamos analizando, ¿cierto? Que pudimos identificar, ¿no? De que a él no se le castigó por 7 años y luego se le castigó otros 7 años y luego se le castigó otros 7 años más, ¿no? Y otra vez otros 7 años, porque como lo dice 4 veces, no, a él no se le castigó por todo ese poconón de tiempo, sino que realmente, ¿cierto? Fue un solo castigo, un solo periodo de tiempo, que fueron un solo periodo de tiempo de 7 años. Realmente aquí vemos que es una repetición de la información, de lo que iba a ocurrir en ese castigo, ¿no? Entonces, por eso hablamos nosotros de repetición y ampliación, que es lo mismo que nosotros podemos encontrar en Levítico 26, ¿ya? En Daniel 4 encontrarás 2 palabras, 7 tiempos, ¿cierto? 7 una, tiempos 2, o sea, 7 la primera y tiempos la segunda, son 2 palabras, ¿cierto? Pero en Levítico 26 vas a encontrar una sola palabra, que es la palabra 7. Y como vimos y como hicimos, lo que hicimos fue rastrear que la raíz de esas palabras. Encontramos que las 3 palabras, tanto
como la palabra 7, la palabra tiempos, la palabra, la palabra 7 y la palabra tiempos, que son dos palabras que están en Daniel 4, con la palabra 7 que está en Levíticos 26, ¿cierto? Tienen la misma raíz y tienen el mismo significado. ¿Sí? ¿Hasta ahí quedó todo claro? Sí, hermana, Sí, clarísimo. Ah, bueno. ¿Alguien quiere añadir algo? Bueno, hermanos, entonces, hermanos y hermanas. Yo le añadiría, no, perdón, le aclararía que, como eso, 7 tiempos o 7 veces, entonces en Nabucodonosor sería 7 años. Le ponemos la regla de Miller, un día por año, entonces serían 360 por 7, 2520. Eso es lo que le quería decir. Perfecto. Muy bien, hermano. Bueno, esa es una forma, ¿cierto?, de calcular también los 2520, ¿no? Muy bien, hermano. Entonces recuerden que lo que hicimos hoy fue que comparar y contrastar, ¿sí? Comparar y contrastar. ¿Cuáles capítulos? Capítulo de Levítico 26, Daniel 4 y Daniel 9:24. ¿Listo? Entonces, pues eso fue todo, hermanos. Discúlpenme de pronto eh, que, que digo que si quedó claro, sí, es como ya una muletilla que yo tengo de cuando enseño quedó claro. ¿Tienen alguna Excelente. pregunta? Sí, sí, entonces, Muy claro, hermana, excelente. bueno, No, los docentes siempre utilizamos eso. sí. Bueno, pues yo creo que terminamos con una oración. Me alegra mucho. Vamos a continuar en la próxima vez que me corresponda. Continuamos con un poquito más del 2520 revelados. Y vamos a despedirnos con una oración, con un himno. Yesenia, ¿te parece? Sí, sí, claro que sí. Entonces oremos y ya buscamos el hito. Eh, hermana Marta, ¿puedes orar? Sí, claro, hermana. Gracias. Oremos. Eterno Padre que habitas en el cielo, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos reunirnos otra vez y por este mensaje que ha traído Jessica, Señor. Ayúdanos a comprenderlo plenamente, ya que los 2520 es la llave que abre el tiempo. Señor, ayúdanos a comprender en nuestra línea de progresión y de restauración todas las cosas que nos hacen falta, Señor, para pulirnos. Todo el mensaje que los ancianos han traído, de pronto va a ser un poquito difícil porque nosotros ya estamos acostumbrados con la palabra hermano, hermana, con el sexo por delante, pero ayúdanos, Señor. Sabemos que cuando ya tenemos un hábito es difícil arraigarlo, pero para ti no hay nada imposible. Ayúdanos también con el mensaje que trajeron hoy y que tú nos ayudes para que se complete en la restauración en cada uno de nuestros corazones. Señor, bendice a los hermanos, guárdales en tu amor y misericordia. Quédate con nosotros, morando en cada uno de nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.
Muchas gracias, Jessica. Muy bonito ese compartir.